Amén. ¿Cuántos de ustedes se quieren mucho ustedes mismos? ¿Nadie? ¿2 o 3 nada más? No mientan, por favor, están en la iglesia. Todos nos queremos mucho. Todos nosotros nos queremos muchos a nosotros mismos. Mire, nosotros, si en algo somos buenos, es en el egoísmo. Nuestra naturaleza humana busca lo nuestro. Y nos queremos mucho y queremos lo mejor para nosotros y nos gusta estar cómodos, nos gusta estar bien. Una de las primeras palabras que aprendieron mis hijos, ¿cuál era? Mío. Mío. No sabe decir casi nada, pero si tú vas y tratas de quitarle eso, te va a decir mío. ¿No es cierto? ¿No le ha pasado a ustedes si tienen hijos? Esa es una de las primeras palabras que aprende un niño, es mío. Esto es mío. Si le gusta, es mío. Recuerdo que un día mi hija me dijo, mi hija tenía como unos, no voy a decir cuál de las dos, pero tenía como, no sé, unos 4 años. Y yo recién había comprado una tableta, un iPad. Imagínense, en esos tiempos el iPad era bastante moderno, bastante nuevo. Y me dice, papá, si tú te mueres, ¿puedo quedarme con tu iPad? Porque a nosotros nos gusta lo que es bueno, nos gusta, ¿verdad?, complacernos. Hay algo en nuestro corazón que nos lleva al egoísmo constantemente, a pensar en nosotros, a pensar en lo que quiero yo, en lo que me gusta a mí. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted necesita algo, necesito un amigo, no sé, tengo un problema eléctrico y me acuerdo que tengo un amigo que es electricista, lo voy a llamar, pero digo, ay, pero qué vergüenza si hace como 6 meses que no lo llamo, que no hablo con él. Y ahora que lo voy a llamar para pedirle un favor. ¿No te ha pasado eso? Que te sientes como que no quisiera llamar a esta persona porque nunca le llamo y ahora cuando llamo para pedir un favor. Y ahí lo llamo, hola, ¿cómo estás, fulano? Ah, sí, ¿cómo está tu familia? Ah, qué bien, ¿cómo está tu perrito? Ah, qué bien. ¿Y cómo te va en el trabajo? Ah, qué bueno. Pues qué bueno, pues mira, llamé para saludarte primero. Y bueno, y también para preguntarte, ¿verdad? Y pedimos ayuda y buscamos, porque así somos. O sea, estamos ocupados en lo nuestro, pero de repente necesitamos y buscamos la ayuda, buscamos a la persona. Hay algo de egoísmo en eso. Y muchas veces de esa misma manera también buscamos a Dios. Estamos en lo nuestro. Y cuando necesitamos a Dios, entonces, Dios, por favor, ayúdame que estoy enfermo. Dios, ayúdame que mi hija esto. Dios, ayúdame que... Pero mientras tanto, muchas veces preferimos que Dios bendiga mi plan antes de yo someterme a su plan. Porque usualmente me gusta más mi plan que el plan de Él. El plan de Él me hace sacrificarme. El plan mío es más cómodo. El plan mío es un poquito más a gusto mío. Es porque mi egoísmo es el que domina. Usualmente cuando yo estoy centrado en el trono de mi vida, yo determino mis planes, determino lo que voy a hacer, determino lo que voy a comer, determino con quién voy a hablar, con quién no voy a hablar. Todo lo hago a gusto y a conveniencia mía. Sin embargo, lo que vamos a descubrir es que Dios constantemente nos llama a ser sacrificial. Lo opuesto a ser egoísta es ser altruista. Algunos quizás nunca habían escuchado esa palabra. Yo la aprendí en esta semana mientras estudiaba para este mensaje. Egoísmo es cuando uno está todo el tiempo pensando en uno mismo o todo lo haces a conveniencia tuya, pero altruista o altruismo es cuando pones a otros primero, cuando eres sacrificial. Y constantemente Dios nos invita a lo opuesto, al egoísmo, ¿verdad? Creo que por eso a veces nos da miedo escuchar la voz de Dios. Mire, estamos hablando en esta serie de mensajes que comenzamos hace 2 semanas acerca de escuchar la voz de Dios. Y yo creo que por muchos años muchas personas, la iglesia, tienen miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué tienen miedo de escuchar la voz de Dios? Porque tienes miedo de que cuando la escuches Dios te va a pedir algo que tú no le quieres dar. Si yo me acerco demasiado a Dios, si yo me comprometo demasiado, si estoy todo el tiempo buscando su palabra, si yo me entrego demasiado, yo quiero ir a la iglesia, pero yo no quiero ser fanático. Porque cuando el día que yo me meta completamente, ese día le tengo que dar todo al Señor y no estoy listo. No estoy listo para eso. No estoy listo para rendir toda mi voluntad.
Y creo que a veces nos da miedo pensar qué nos va a decir Dios. Si voy a escuchar la voz de Dios, me da un poquito de miedo, porque qué tal si Dios me pide que yo me vaya a otro lugar. ¿Qué tal si Dios me pide que yo haga esto en vez de lo que yo quería hacer? ¿Qué tal si Dios me pide que yo sacrifique un plan que yo tenía? ¿Qué tal si Dios me pide que yo haga algo muy difícil? Entonces me da miedo. Creo que olvidamos cuán bueno es Dios. Creo que olvidamos que su voluntad es mejor que la nuestra. Creo que olvidamos que Él es maravilloso y que si Él algún día te llama a algo, Él te va a respaldar, estará contigo y te va a bendecir y será algo de lo más precioso que tú has experimentado, porque vas a estar en la voluntad de Él. Sin embargo, por alguna razón nosotros tenemos mucho miedo a veces al plan de Dios, porque no lo sabemos, no sabemos cuánto nos va a costar. No sabemos cuánto me va a costar lo que Dios me va a pedir. Y creo que por eso se nos hace difícil escuchar la voz del Señor. Porque muchas veces todavía antes de escuchar la voz no estamos dispuestos a obedecerla. Porque no sé cuánto me va a costar. Y ese es el egoísmo que está dentro de nosotros, mis hermanos. Que buscamos lo nuestro primero. Y pensar que algo me va a costar demasiado me da miedo. Según hemos estado hablando acerca de escuchar la voz de Dios, hemos hablado y hemos dicho en estas últimas semanas que hay 3 preguntas que podemos hacernos para discernir si estamos escuchando la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, muchas veces Dios nos habla por medio de nuestra mente, por medio de nuestro pensamiento. Pero cuando yo escucho una voz, yo tengo que discernir, ¿será esa la voz de Dios que me está invitando a algo? ¿O esa será la voz mía, la voz de mi carne, la voz de mi egoísmo? ¿O será la voz del mundo? ¿O será la voz del enemigo? Y hemos hablado de que hay 3 preguntas que podemos hacernos. El domingo pasado el pastor Tony nos hizo una pregunta y la pregunta era: ¿a quién trae gloria? ¿De quién va a ser la gloria? Si la gloria va a ser tuya, esa no es la voz de Dios. Si la gloria va a ser de alguien, esa no es la voz de Dios. Pero si la gloria va a ser de Dios, si Dios te está invitando a algo, te está llamando y te está hablando a algo que trae gloria a Él, que trae gloria a Jesús, entonces es muy posible que esa pueda ser la voz de Dios. La otra pregunta que vamos a ver el día de hoy es si esta voz me dirige a algo opuesto al egoísmo, ¿verdad? Si esta voz me está dirigiendo al egoísmo o al altruismo. ¿Hacia dónde me dirige esta voz? Y hoy vamos a profundizar en esta pregunta. La próxima semana vamos a tener el privilegio de escuchar a nuestro pastor Jason, nuestro pastor principal, predicarnos en español, y él va a hablar de la tercera pregunta, que es: ¿está de acuerdo la voz con la palabra de Dios? Pero vamos a hablar hoy acerca de la pregunta que nos toca en este día. ¿Esta voz me dirige al egoísmo o me dirige al altruismo? Como les dije, es difícil a veces escuchar esta voz porque nuestra naturaleza es egoísta. Buscamos lo nuestro, no queremos oír, ¿verdad? Tenemos oídos selectivos. Yo no sé si alguna vez usted le dice a sus hijos: oye, saca la basura. No te oí, no te escuché. Pero si le digo: hijo, ¿quieres pastel? No, rápido me escucha, inmediatamente, ¿verdad? Entonces, somos selectivos con nuestros oídos. ¿Por qué? Porque otra vez Dios nos llama a cosas difíciles. Dentro de unas semanas más yo les voy a contar un poquito de mi testimonio, pero hubo un momento en que Dios nos llamó a abrir nuestro hogar a niños, a hacer cuidado temporal y posiblemente a una adopción. Y yo ya iba a cumplir 50 años y decía: pero ¿qué es esto, Dios? ¿Por qué tú me estás poniendo esto en mi corazón si yo ya tengo mis hijos grandes? Yo tenía 20 razones buenas para decirle que no a Dios. Y la única razón para decirle que sí era que Él me estaba llamando. Me estaba llamando a algo muy difícil. Me estaba llamando a algo que me iba a costar mucho. Me estaba llamando a algo que era totalmente en contra de mi egoísmo. Y el Señor hace así con ustedes y con todos nosotros. El mundo nos enseña que nuestra opinión es la gran cosa. Y como nuestra opinión es tan importante, lo que tú pienses, eso es. Lo que a ti te guste, eso es. Eso es lo que es el mensaje que el mundo le enseña hoy a la sociedad. Y entonces eso a veces nos hace creer que la voluntad de Dios es opcional. Que si me gusta o si la creo, entonces yo puedo obedecer a Dios, pero no es así. ¿Ok? Así que escuchar la voz del Señor. Si yo camino en su voluntad, si yo quiero escuchar su voz, eso tiene que ver con dejar a un lado mi voluntad
con dejar a un lado mi egoísmo, ¿ok? Y como le dije, esto es difícil porque mi voluntad busca lo cómodo. Ahora, el Señor quiere transformarnos por medio del sacrificio. Eso es algo que vimos en Romanos 12. Vayan conmigo a Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre nos invita al sacrificio. Y esto es lo que vamos a recordar. Este pasaje lo leímos hace 2 semanas y lo vamos a leer otra vez. Romanos 12, 1 y 2. Y vamos a ver cómo la voz del Señor nos invita al sacrificio. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en su carta. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, en otras palabras, recordando lo que Dios ha hecho por ti, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El Señor nos está invitando por medio del apóstol Pablo a que abandonemos nuestra voluntad y que seamos un sacrificio vivo a Él. Pablo está diciéndonos, por lo tanto, entrega tu cuerpo al Señor como un sacrificio vivo. Cada día esa debe ser nuestra oración. Hoy, Dios, hoy yo te entrego mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Espíritu Santo, ven tú y dirige mi vida. Tú quieres que yo camine para allá hoy, yo camino para allá. Estoy vivo. Quizá yo quería ir para este lado, pero tú me estás invitando a este lado. Me sacrifico. Sacrifico mi voluntad. Entregarnos al Señor como un sacrificio vivo es una invitación a eso mismo, a sacrificarnos. A sacrificar nuestra voluntad, a sacrificar lo que quiero yo por hacer lo que quiere Él. Esa es una invitación al sacrificio. Dispuestos a dejar, dispuestos a hacer lo que Dios me va a pedir antes de que me lo pida. Imagínate, ¿cómo es eso? Que yo diga, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas y todavía Él no me ha dicho lo que me va a pedir. A veces la gente te dice, oye, me haces un favor y tú le dices, ¿cuál es el favor? No le vas a decir que sí rápidamente, ¿ah? Porque quieres saber qué es lo que te va a costar. Pero qué lindo cuando tú llegas a confiar en Dios de tal manera que tú puedes decir, Dios, yo te digo que sí, todavía no sé lo que me vas a pedir, pero yo sé que tu voluntad es mejor que la mía. Te digo que sí desde ya. Y estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a sacrificar mi voluntad. Porque cuando tú no estás dispuesto a obedecer al Señor, eso es como si tuvieras un tapón en el oído que no te deja escuchar bien la voz del Señor. Se te hace más fácil escuchar la voz tuya. Se te hace más fácil escuchar la voz del mundo. Se te hace más fácil escuchar la voz del enemigo. Porque en tu corazón no hay una disposición de obedecer al Señor, a menos que sea algo que te guste. A menos que sea algo que te convenga. Y creo que es ahí donde está la clave. De que estemos dispuestos a obedecer, no importa, ¿verdad?, lo que el Señor nos vaya a pedir. Cuando tú estás dispuesto a obedecer, antes que el Señor te hable, te pone en una mejor posición de escuchar su voz. Porque ya estás dispuesto a escucharle con obediencia, con un corazón abierto. Hay un ejemplo muy hermoso en la Biblia y es el ejemplo de María, la madre de Jesús. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 1. Cómo nos narra ese encuentro de María con el ángel. Y podemos ver aquí un ejemplo precioso de entregar la voluntad, de someterse al Señor y de escuchar su voz. Maravilloso ejemplo. En Lucas capítulo 1, versículos 26 al 29, escucha lo que dice la palabra del Señor. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Mire, muchas veces cuando nosotros leemos esta historia, muchas veces la leemos en el tiempo de Navidad, no imaginamos, no nos damos cuenta cuán grande era este momento para María. Este momento de obediencia para ella. Cuán difícil lo que Dios le estaba pidiendo a ella.
A veces pensamos, no, pues imagínate, se le apareció un ángel. Si se me aparece un ángel a mí, yo también diría que sí. Sin embargo, lo que dice acá es que cuando este ángel se le apareció a ella estaba perturbada. Ahí nos dice que ella estaba perturbada. Versículo 29. María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Ella estaba queriendo tener discernimiento y saber qué es lo que está significando esto que me está diciendo este ángel. Quiere decir que ella no era tan fácil como nosotros pensamos. Le iba a costar. Y ella tenía que discernir si esta era la voz de Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que Satanás se puede disfrazar hasta de ángel. Pero si seguimos leyendo acá, vamos a ver que este no era Satanás, sino que era un ángel que Dios había enviado y que ella estaba dispuesta a obedecer. Podemos ver la disposición de su corazón. Mire el versículo 30, dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Tremendo lo que va a suceder. Todo lo que le ha dicho este ángel a ella. Si nosotros tomamos todo lo que dijo este ángel y lo ponemos a través de las preguntas que hemos estado viendo, a ver si identificamos la voz de Dios allí. ¿Será que esto estaba de acuerdo con la Escritura? Sí. Precisamente está de acuerdo con la profecía del profeta Isaías que decía que el Mesías iba a nacer de una virgen. Entonces, ¿está de acuerdo con la Escritura? Check. Pasó el primer examen. Está la segunda pregunta, ¿cuál sería? ¿Para quién es la gloria? ¿Quién se va a llevar la gloria? Eso lo vimos ahí en el versículo 32 hasta el 35, ¿verdad? Que lo llamarán Hijo del Altísimo, le dará el trono de su padre David, reinará sobre el pueblo. Está hablando de la gloria de Jesús. Check, pasó la prueba. Y la última pregunta que estamos viendo hoy es: ¿esta voz me está invitando a algo que es egoísta o altruista? Creo que estaba siendo ella invitada a un gran sacrificio. Un gran sacrificio. A veces no nos imaginamos cuán grande era el sacrificio que Dios estaba invitándola a ella a salirse de su comodidad. Porque ella era una joven que estaba comprometida para casarse en una sociedad que era increíblemente estricta y conservadora. El mero hecho de que ella saliera embarazada sin estar casada y era una vergüenza para ella, era una vergüenza para su familia. Eso podía hacer que ella la echaran a un lado, que nunca jamás ningún hombre la tomara. Quiere decir que ella podría vivir en pobreza por el resto de su vida. La vergüenza, el estigma ante la sociedad. Podía hacer que aquel prometido que se había comprometido con ella la rechazara y dijera: yo ya no te quiero, y perdiera aquel prometido que ella tenía. Aparte de esto, había un riesgo también de muerte, porque la ley en aquel tiempo condenaba el adulterio, la fornicación, de tal manera de que la pena era la muerte por medio de apedrear a las personas. Entonces, lo que Dios le estaba pidiendo a esta joven virgen, soltera, era algo difícil. ¿Qué le voy a decir a mis padres? ¿Qué van a pensar mis vecinos? ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Cómo yo voy a enfrentar esto? ¿Cómo esta sociedad va a aceptar lo que me está pasando a mí? ¿Verdaderamente me van a creer que Dios puso a este bebé delante de mí, que todavía soy virgen? Dios le estaba pidiendo a ella que sacrificara todo. Esto no era cualquier cosita lo que Dios le estaba pidiendo. Sin embargo, lo que vemos es que la respuesta de ella fue increíblemente sacrificial. La respuesta de ella la vemos en el versículo 38. En el versículo 38 ella dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho.
Wow. Aquí tienes a la sierva del Señor, que haga Él conmigo como me has dicho. Qué preciosa la respuesta de ella. Yo soy sierva del Señor, que haga conmigo lo que Él quiere. Yo no sé cuántas veces tú y yo podemos decir eso. Yo soy siervo del Señor, yo soy sierva del Señor. Que haga Él lo que Él dice, que haga Él lo que Él quiere. Esa es una respuesta sacrificial. De estar dispuesta a hacer lo que el Señor quería. Porque yo creo que el corazón ya estaba dispuesto, determinado a obedecer a Dios. Y si tu corazón está dispuesto, determinado a obedecer a Dios, ya estás un paso adelante. Mire, cuando el Señor nos habla, queremos escuchar su voz. Es para que caminemos con Él. Es para que demos pasos de obediencia. Es para que demos pasos sacrificiales y vemos la bendición. Si tú te fijas, a ella le costó muchísimo. Pero ella escuchó, ella caminó con Dios y fue tremenda bendición porque María tuvo asiento de primera fila en ver la redención del mundo tomar lugar frente a ella, a ver al Hijo de Dios venir y crecer y predicar y hacer las cosas que hizo. Ella estuvo en primera fila allí. Fue una gran bendición para su vida, que ella fue parte del plan que Dios estableció para redimir al mundo por medio de su Hijo Jesús. Pero comenzó con una obediencia, comenzó con un sacrificio y con un corazón dispuesto a obedecer a algo que me iba a costar. Eso se parece como cuando alguien firma un cheque. Yo no sé si alguna vez, ya casi no se usan los cheques, pero creo que ustedes me entienden. Si muchas veces la gente cuando confiaba en alguien, mira, tú vas a comprar esto para mí, te voy a dar un cheque firmado, pero está en blanco. Entonces tiene la firma, pero falta que alguien allá le ponga la cantidad. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque la persona que se lleva ese cheque firmado puede poner la cantidad que quiera. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué está haciendo María? María le está dando un cheque en blanco, firmado a Dios. Pídeme lo que tú quieras, que se haga de mí lo que tú dices. Yo soy tu sierva. Y creo que Dios nos invita muchas veces a que le demos un cheque en blanco a Él. Ponle tu firma nada más y dile, Señor, aquí está. Pero nos da miedo porque no sabemos cuál es la cantidad, no sabemos cuánto nos va a costar. Nos da miedo que Dios pida demasiado. Olvidamos que somos siervos. Mire, yo les voy a decir algo que necesitamos recordar. Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Dios. Tenemos que dejar de pensar en Dios como alguien al cual nosotros le pedimos y le pedimos y le pedimos y que Él existe para bendecirnos y para bendecir mis planes. Yo existo para bendecir a Dios. Yo existo para servir a Dios. Yo existo para los planes de Dios. Esto es importante. Hay un evangelista famoso del siglo XIX, el evangelista George Mueller, que ganó cientos de personas para Cristo. Y este evangelista escribió unas palabras muy conocidas. Yo las voy a poner en la pantalla. Saca tu teléfono y tómale una foto. Pero él decía lo siguiente, dice, yo busco desde el principio que mi corazón esté sin voluntad propia de las cosas. El 90% de la dificultad se puede vencer cuando ya estamos dispuestos a hacer su voluntad. No importa cuál sea. Estando así de dispuestos, ya estamos muy cerca de conocer su voluntad. Lo que está diciendo el pastor Müller es que mayormente el problema nuestro es que nuestro corazón no está listo para rendir su voluntad. Ese es el problema, que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Es que como nuestro corazón no está listo para decir, sí, Señor, hágase tu voluntad. No hemos estado listos para obedecer. Y la comodidad y el yo y lo que me va a costar es la voz más alta que yo escucho. Y cuando hay muchas voces altas se me hace difícil escuchar la voz de Dios que queremos aprender a escuchar. Entonces Él nos dice, cuando ya yo estoy dispuesto a obedecer al Señor, ya gané 90% de la batalla. Porque ya mi corazón está listo y está en posición para obedecer lo que el Señor me va a pedir. Eso es firmarle un cheque al Señor y dárselo en blanco para que Él haga lo que Él quiera. Amén. Mire, nosotros tenemos que estar dispuestos
Si queremos vivir al Señor, si queremos descubrir su voluntad, tenemos que estar dispuestos a rendir. El Señor Jesús tuvo una conversación con sus discípulos en donde había un conflicto ahí de la voluntad, había un conflicto ahí de escuchar la voz. Y yo quiero que vayamos ahí por un momento en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16 el Señor está hablando con sus discípulos y le está diciendo acerca de lo que va a suceder y cómo Él va a ser sacrificado y todo lo que va a pasar. Y escucha la respuesta de Pedro. Mire, este es un versículo que mucha gente conoce, pero vamos a verlo profundamente. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó a Jesús a advertir a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes y los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? El Señor Jesús está revelándole a los discípulos la voluntad del Padre, lo que el Padre ha pedido de Él, lo que Él va a hacer, lo que le va a costar, el sacrificio que va a morir. Aún les dijo: voy a resucitar, pero Pedro dice que se lo llevó a un lado y lo reprendió. Y le dijo: no, esto no va a suceder. Jamás, ¿cómo yo voy a permitir algo como esto? Y que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Algunas personas piensan que las palabras de Jesús fueron muy duras con Pedro. Pero Jesús ni siquiera le estaba hablando a Pedro. Jesús estaba hablando a la voz que Pedro escuchaba. Era la voz del enemigo. Pedro estaba escuchando la voz del enemigo. Y por eso no estaba dispuesto ni contento con el plan de Dios, que era que Jesús se entregara y sufriera y muriera y fuera crucificado. Y por eso Jesús entendía que había una voz que Pedro estaba escuchando. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque ese Pedro era el mismo Pedro que un rato antes le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en aquel momento Jesús le dijo: wow, Pedro, me sorprende. Le dijo: esto que tú me estás diciendo no te lo reveló sangre ni carne, esto te lo reveló el Padre que está en el cielo, ¿verdad? Y sin embargo ahora Pedro estaba escuchando una voz muy diferente. Y el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque era la voz de Satanás, la que no quería que se cumpliera la voluntad del Señor. Había este conflicto de voces allí con Pedro y con Jesús. El Señor nos llama al sacrificio. Y para que no quedara duda, mira lo que el Señor le dice a los discípulos en los versículos 24 y 25. Luego le dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Es un llamado a negarse. El Señor Jesús dice: si tú quieres ser mi discípulo, yo te estoy llamando a que te niegues a ti mismo. Negarse a sí mismo quiere decir que no a mi voluntad. Negarse a sí mismo quiere decir rechazar lo que yo quería o lo que yo prefiero. Negarse a mí mismo quiere decir que yo me voy a salir del trono para que Él esté sentado en el trono de mi vida y Él es el que dirige. El Señor Jesús me está llamando al sacrificio. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo cuando les dice a ellos, ¿verdad? Tomen su cruz y síganme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué sirve una cruz? La única persona que tomaba una cruz en ese tiempo era la persona que iba directo a morir. El ladrón, el que habían cachado, el que habían acusado. Toma una cruz, porque si tomas la cruz es porque la vas a llevar hasta el lugar donde vas a morir. Y el Señor Jesús los está invitando a todos ellos a tomar una cruz. ¿Los está invitando a morir? Sí, mi hermano, los está invitando a morir a su voluntad, a morir a su vida, a poner todo lo demás atrás y a seguirle a Él. Cuando el Señor te invita a ser el Señor de tu vida, cuando el Señor te invita a seguirle, te está invitando a que mueras a tu voluntad. Entierra tu voluntad, déjala a un lado, haz lo que te digo yo. Sígueme a mí. La pregunta es si tú vas a responder como respondió María: aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras.
Esa es la respuesta sacrificial. La voz del Señor constantemente nos invita al sacrificio. Y muchas veces no la escuchamos porque no estamos disponibles o dispuestos para obedecer. El llamado del Señor muchas veces parece locura porque nos invita a ser sacrificial. De muy joven yo sentí que Dios me llamaba al ministerio y yo tenía inquietud por las personas perdidas, pero yo siempre pensaba que yo nunca iba a ser pastor porque no me gustaba, no sentía que yo era suficientemente bueno, no me llamaba la atención. Por lo menos tengo unas 15 o 20 razones más porque yo no quería ser pastor. Pero Dios me había puesto un amor por la gente perdida y un deseo de predicar. Entonces yo decía, yo creo que Dios me está llamando mejor a ser misionero o evangelista o predicador. Y me fui al seminario y estudié. Pero en ese tiempo había que pagar biles, había que alimentar, había que tener un techo y empecé a trabajar y me gradué, pero en vez de irme al ministerio me fui a trabajar. Y estaba yo trabajando en una agencia en Fort Worth. Me había ido muy bien, estuve allí unos 3, 4 años. Y en esos años yo comencé a subir y me hicieron supervisor, luego me hicieron administrador y luego ya yo tenía como unos 10 empleados que yo manejaba y tenía mi propia oficina con ventana y tenía un buen salario, tenía beneficios. Y un verano recuerdo que en un tiempo que tomé de vacaciones nos fuimos a servir, fuimos a hacer un viaje misionero y el Señor me recordó, yo te llamé a ti a algo. ¿Qué estás haciendo en esa oficina? Y el Señor comenzó a recordarme que Él me estaba llamando al ministerio. Pero irme al ministerio, irme a predicar y ser un evangelista significa que tengo que renunciar a mi trabajo. Significa que ya no voy a recibir un cheque el día 15 y el día 30. Que significa que no voy a tener el seguro médico que me están dando para mí, para mi esposa, para mi niña que tenía 1 año. Esto fue en el año 2003. Y en ese verano el Señor me dijo, yo quiero que entregues todo. Y yo luché con el Señor. Porque Dios me estaba pidiendo demasiado. Y recuerdo que mi papá me dijo, tú estás loco. Tú tienes una niña que pensar. Pero la voz de Dios me decía, deja todo y sígueme a mí. Y recuerdo que fue en el mes de julio. Yo escribí una carta y se la entregué a mi jefe presentando mi renuncia y le dije, yo sabía que yo tenía un cargo muy ocupado, tenía muchas responsabilidades muy grandes y si yo dejaba ese trabajo iba a causar un problema muy grande. Entonces le hice una carta y le di 30 días. Le dije, dentro de 30 días me voy. Aprovechame este mes para entrenar a otros, para prepararte para el que viene después de mí. Y mi jefe me dijo, no te puedes ir, te subo tu salario, te doy más dinero. Y yo decía, es que Dios me está llamando. Y pensó, tú estás loco. Y mi papá me dijo, estás loco. Pero sucedió una cosa, mis hermanos. Unos días después de yo presentar mi renuncia, yo recibí una llamada de un pastor. Hermano, me hablaron de ti y me gustaría invitarte a predicar una campaña. ¿Cuándo? En septiembre. Muy bien. A los 2 o 3 días suena el teléfono otra vez y me están invitando a otro evento, a otra campaña, a un viaje misionero. Y en cuestión de 2 o 3 semanas yo comencé a llenar mi calendario. A partir de la fecha que yo dejaba de trabajar allí, ya se estaba llenando mi calendario. Mire, yo no tenía un cheque garantizado. Yo cuando estaba trabajando ahí sí me garantizaban un cheque, pero cuando me iba a ser un evangelista, si yo iba a un lugar y predicaba junto con una iglesia, a veces los hermanos me daban una ofrenda, a veces ellos decían, pastor, vamos a recoger una ofrenda y te vamos a dar algo para ayudarte. A veces me daban $100 y esos $100 me tenían que alcanzar para toda una semana. A veces me daban 200 y eso me tenía que alcanzar para toda una semana o para 2 semanas. Era una locura, pero vi la mano de Dios increíblemente. Y por 15 años el Señor me abrió puertas en países, viajé a lugares, prediqué el evangelio, el Señor proveyó los costos, el Señor proveyó las cosas, crié 3 hijos, seguí pagando la casa, seguí pagando los biles, comimos cada día, no pasamos hambre, no tuvimos lujos, no nos sobró nada, pero experimentamos la gloria de Dios y vimos a Dios obrar de manera maravillosa. Yo no sabía que el Señor me estaba preparando para ponerme a pastorear después de una iglesia, porque yo le había dicho al Señor, gracias porque tú no me llamaste a ser pastor. Pero el Señor me estaba preparando, estaba aumentando mi fe, me estaba enseñando a depender de Él y a no depender de mí.
Me estaba enseñando que el proveedor de mi casa era Él y no era yo. Me estaba enseñando que la voz de Él era mejor que la mía. Me estaba enseñando que su voluntad era mejor que la mía. Entonces yo me atreví y le firmé el cheque en blanco. Y le dije, sí, aquí está, Señor, a donde tú me quieras llevar. Y podría contarle muchas más cosas, pero el tiempo no nos alcanza. Lo que quiero decirte es que el Señor te está llamando y te está invitando a que te niegues a ti mismo y le sigas. Y el primer paso es poner tu fe en Cristo Jesús. El primer paso es decirle, Señor Jesús, sé que no puedo salvarme, sé que no puedo perdonarme a mí mismo. Reconozco que soy pecador y que te he fallado y te entrego mi vida. Ven a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador. Y ahora en adelante quiero vivir para ti. El Evangelio de Jesús nos recuerda que aunque nosotros pecamos, que aunque nosotros somos enemigos de Dios, que aunque nuestros pecados nos separó de Dios, que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo y que murió en una cruz pagando el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Él tomó nuestro lugar y se sacrificó. Mire, si Dios te está pidiendo que te sacrifices es porque Él mismo se sacrificó primero. Jesús no te está pidiendo a ti nada que Él no hubiera estado dispuesto a hacer. Él estuvo dispuesto a bajarse de su trono, a dejarlo todo, a pagar en una cruz que no era de Él, a pagar por un pecado que no era de Él, a entregar su vida, a derramar su sangre y a hacer todo por ti. ¿Cómo no le voy a decir que sí al Señor si Él me ha dado todo? Mire, cualquier sacrificio que yo haga para Dios no es nada comparado con lo que Él hizo por mí. En esta mañana van a haber líderes aquí listos para orar contigo. Quizás aquí hay una persona que necesita dar ese paso uno. Necesitas entregar tu vida al Señor y decirle, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a caminar contigo. Y quizás hay otros de ustedes que han escuchado la voz de Dios invitarle a algo difícil. Quizás Dios te ha invitado a algo difícil y tú le has dicho que no, o le has dicho después, ahora no puedo. Y Dios te está llamando a que tú obedezcas, a que le digas que sí. Puedes escuchar la voz de Dios mejor cuando estás dispuesto a decir que sí. Dios nos invita al sacrificio. Algunos de ustedes necesitan responder hoy. Les voy a invitar a que estén de pie y mientras mis líderes se van acomodando, algunos de ustedes pueden responder pasando a orar. Quizás tú necesitas encontrar una esquinita y orar tú solito. Amén, hazlo. O quizás tú necesitas en este día poner atrás tu orgullo y venir y pedir oración. Tienes un problema, tienes una situación, tienes algo y necesitas que alguien ore por ti y no has querido hacerlo porque te da miedo, te da vergüenza. Este es el día de responder. Si el Señor te está llamando, yo te invito a que tú lo hagas.